Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Abrazo gigante, gracias por sintonizarnos y gracias también a quienes nos ven luego en las diferentes plataformas. Por ahora en directo al 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Estamos compartiendo con ustedes esta transmisión que la siento ya extraña, así que voy a tener, pido mucha ayuda a los compañeros en controles, a los que hacen posible salir con este cuarto piso, porque estoy sola. He pasado semanas con una compañía fantástica de Andrés Merino, de Juan Sebastián Iturralde, de Doménica Tabaque, y estoy íngrima. Y no me gusta así, se sienten solitarios. Les pido nada más que tengamos un poquito de paciencia por ahí para compartir esta mañana. Sé que ya está nuestro entrevistado en la línea, pero antes, permítame solamente comentar sobre una noticia que no la tenía en el radar, pero que ya la habíamos platicado las semanas anteriores. A través de un tuit, el alcalde Aquiles Álvarez acaba de suspender y en vías a cancelar el contrato con Vipa. ¿Ustedes saben qué era Vipa? Pues Vipa era una aplicación que le permitía a los guayaquileños, si usted descargaba en su teléfono, grabar infracciones de tránsito o lo que el ciudadano creyese que eran infracciones de tránsito. Entonces tú sacabas su teléfono, grababas este video, la subías a la plataforma y quien se encargaba de emitir la multa de acuerdo a la infracción, entre comillas, que estuvieras cometiendo, pues era la autoridad de tránsito. En los últimos meses se vieron largas columnas, algunas para impugnar y otras para pagar las multas que surgieron, y que de acuerdo a diario El Universo son de noviembre a junio 66.892 multas. Yo acá separo un poco la situación. Primero, porque cuando se presenta esta plataforma como una medida de colaboración entre los guayaquileños para identificar a quienes infringían las normas de tránsito y mejorar la calidad de conductores y de peatones en la vía, se la presentó como una integración entre ciudadanía y autoridad, un momento de hacer reflexión, conciencia y que también, ¿por qué no decirlo?, que los ciudadanos, los conductores sobre todo, estuvieran un poquito más preocupados de no cometer infracciones, porque en cualquier momento, cualquier teléfono podía grabarte por 30 segundos y eso convertirte en una multa. Entonces, se lo presenta como una ayuda ciudadana al control del tránsito. Esto fue en noviembre. Estamos a agosto, es decir, que no se ha cumplido todavía un año y ya hay este tuit. Entiendo que se ha presentado malestar. La mayoría de las infracciones, o muchas de las infracciones, porque no tengo las estadísticas, tienen que ver con parquearse en doble fila, cosa que parece contradictorio decir porque está prohibido. Luego tienes parquearte en lugares que están prohibidos para hacerlo, y estos son a través de estos videos, como les decía. ¿Qué es lo que yo creo que hay que separar? Primero, explicarle a la ciudadanía, así como se presentó la plataforma de esta como medida de colaboración de la ciudadanía, insisto, como se la presentó como una ayuda, explicar por qué está suspendida y explicar por qué quieren cancelarla. Las razones tenemos que conocerlas, porque también es cierto que muchas personas estuvieron inconformes con la multa, porque en 30 segundos, si bien es cierto, hay acciones o infracciones que pueden ser grabadas, hay menos de eso. ¿Qué pasaba con las que no? Que te generaba dudas y cuánto tiempo esta persona había estado ahí. Claro, había espacio para la impugnación, que no siempre coincidía con el momento en que te entregaban la notificación y luego en que tenías para presentar la impugnación el tiempo. A mí me multaron con el Vipa y no es mi reclamo por eso. De hecho, yo asumí la responsabilidad porque estaba bien ganada, bien merecida la multa. Ahí no hay discusión. Pero insisto, la autoridad debe explicarnos por qué algo que se presentó como positivo hoy está en vías de ser cancelada. ¿Y qué pasará de acuerdo a estas razones? Si es porque no prestaba las medidas de seguridad, porque no demostraba realmente las infracciones. ¿Qué pasó o qué va a pasar con las 66.892 multas que se emitieron por el Vipa? ¿Ok? Hay que hacer las aclaraciones, así como se las presenta a la ciudadanía. Nos acompaña ahí en la línea, por ahí lo vi, al magíster Rodrigo Jordán. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Él es experto en crisis comunicacionales y también estrategias comunicativas. Él ha escrito un texto muy interesante para mí, porque a veces muchos políticos
o líderes deciden no hacer nada por no arriesgar. Este texto, esta columna se llama Apuestas de alto riesgo sobre un buen capital político. Bienvenido sea usted, muy buenos días. Buenos días, qué gusto y listo para responder cualquier pregunta, sobre todo de este tema político. Ciudadanos día a día, aunque no estén tan cercanos, les afecta. Hay que conversarlo. Primero, ¿a qué se le puede llamar un buen capital político? Bueno, nosotros sostenemos en esa columna que el presidente Daniel Noboa, que en unos 3 meses cumplirá 2 años en el poder, ha gozado durante todo este tiempo de una especie de cheque en blanco por parte de la ciudadanía para tomar medidas muy duras, quizás las más duras que recordamos en los últimos 10 años, para poder buscar dinero en la ciudadanía y poder financiar un Estado que estaba quebrado, un gobierno, digamos, que tenía dificultades económicas, y también para financiar la lucha contra la narcodelincuencia. Entonces, el presidente, a pesar de que toma estas medidas muy duras, el presidente ha gozado de un buen capital político. ¿Qué quiere decir esto? Una gobernabilidad que registra cifras positivas, ha tenido todo ese margen para ejecutar acciones que nosotros consideramos que son arriesgadas, y ese buen capital político que tiene el presidente creemos que está siendo afectado por estas apuestas difíciles que está haciendo últimamente el gobierno, especialmente en los temas de crisis de salud y toda esta confrontación que ha estado llevando con la Corte Constitucional. Separo la crisis de salud, me quedo con la primera, con la relación, no sé si agresiva, pero por lo menos incómoda que tiene con la Corte Constitucional. A ver, el capital político es bueno tenerlo, pero es válido arriesgarlo. Más bien habría que considerar si amerita o no arriesgar algo de capital político en esta lucha. Desde su análisis, ¿sí o no? Sí, el presidente Daniel Noboa creemos que todavía tiene un buen capital político, pero me parece que lo está arriesgando por una confrontación que es estéril. ¿Por qué decimos que es estéril? Porque, pongamos un ejemplo, si mañana la Corte Constitucional le daría paso y sería favorable a todas las iniciativas del Ejecutivo, pongamos ese ejemplo, nosotros creemos que la crisis de inseguridad, de reactivación económica, de desempleo, no se solucionaría. Voy a poner un segundo ejemplo. Los procesos de narcodelincuencia y obviamente todo este tipo de escenarios que ya han vivido otros países como Colombia, como México, y que hoy lo estamos viviendo, todos los especialistas dicen que estos procesos no solo se solucionan con leyes, sino también se solucionan con acciones que se ejecutan en el tiempo. Es decir, un promedio entre 8 y 15 años lleva a solucionar este tipo de situaciones que vive un país. Entonces yo creo que desgastar ese capital político, permitiendo que antiguos aliados del presidente lo comiencen a cuestionar por un tema de respeto a la democracia, a la institucionalidad, creo que es un riesgo que el presidente no debe tomar. Pero obviamente... Rodrigo, pero el riesgo en apariencia es grande. Si he escuchado a críticos antes, que no significa que dejen de confiar en el modelo o en el personaje, en el presidente, sino que le están diciendo, oye, espérate un ratito, por ahí no. Pero quizás porque no hemos medido riesgo versus beneficio. O sea, hoy parece que sí fuera arriesgado, pero no sabemos al final del día qué es lo que busca el gobierno nacional, a no ser que usted sí lo sepa. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que el presidente está ejecutando un ataque a la Corte que puede implicar un riesgo de querer no cumplir la Constitución que está actualmente en vigencia. Y ese riesgo, como decíamos, me parece estéril, porque me parece que la Corte Constitucional no es un enemigo en el cual, digamos, está la solución de los problemas del país, sobre todo, como digo, estos procesos de violencia que llevan tiempo en solucionarnos, aunque tengamos todos los recursos. Ya, Rodrigo, pero puede ser que no sea un enemigo, pero hoy para el gobierno, por lo menos dicho de quienes defienden la postura, es la pata coja, es la que falta alinearse al gobierno nacional. No son palabras mías, es una recopilación de declaraciones previo a la marcha de la semana pasada.
Sí, y por eso el gobierno, nosotros también creemos que está tratando de modelar el Estado que quiere para poder ejecutar sus acciones. Y lo que nosotros sostenemos es que ya existen todas las alertas de que el capital político del presidente se está desgastando de una manera estéril, como yo diría, en el tema de la Corte Constitucional, y de una manera fundamentada, como en el caso de la educación, la salud, el empleo, que es un capital que lo va a necesitar para el proceso de referéndum y consulta popular, que nosotros creemos que ya no será tan avasallador desde el punto de vista del apoyo al gobierno cuando se lo ejecute en diciembre. ¿Y por qué es importante? Porque el presidente requiere de este capital político, queremos que le vaya bien, sobre todo por la gobernabilidad, la reactivación económica y la estabilidad del país. Ese capital político lo ha perdido en el círculo rojo que le llaman intelectuales, académicos, comunicadores, o lo está perdiendo con el ciudadano. Hay una medición interesante de cuánto la gente está pendiente de la Corte Constitucional. No sé si se ha hecho referencia a eso. A lo mejor pierde con el círculo rojo, pero no necesariamente con el ciudadano, que al final la suma de ellos es lo que le va a permitir ganar la consulta. Esa apreciación es bien interesante porque nosotros creemos que la apuesta que hace el presidente, por ejemplo, de la confrontación con la Corte, le hace perder en el círculo rojo, que aunque mucha gente dice que es un sector aislado, pequeño de la sociedad, es un sector donde está la toma de decisiones del alto gobierno y también de los líderes de opinión empresariales y de ciudadanos. Pero nosotros creemos que si bien el tema de la Corte no le está afectando en el tema de la ciudadanía en general, creemos que eso sí le está pasando una alta factura en los temas, por ejemplo, de la crisis de la salud, sí, en los temas de la crisis de la educación. Fíjese que ahí me parece que más aterrizado el gobierno. Sin embargo, esta semana escuchaba a Pedro Donoso, a quien siempre felicito por su trabajo en ICAR, que tiene recopilación de todas las exposiciones de las autoridades de todos los niveles. En una entrevista con Luis Vivanco decía que 6 de cada 10 ecuatorianos, escúchese bien, 6 de cada 10 ecuatorianos ven positiva la gestión del presidente. Y esto fue esta semana, por si acaso. Fue posterior a la Corte Constitucional, fue posterior a las denuncias, fue posterior al malestar evidente y a la crisis sanitaria que tenemos. Sí, ese 6 de cada 10, que si bien yo le veo muy fundamentado, me parece a mí que ya demuestra igual un desgaste del presidente en este último tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros vemos lo que opina la ciudadanía sobre cómo se está manejando, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud y educación, ninguna de esas apreciaciones es positiva. Y no nos olvidemos que casi el 70% de los hogares del Ecuador pertenece a la clase media baja y extrema pobreza. Entonces creemos que las alarmas están dadas y lo que nosotros sostenemos es que el gobierno debe dar un giro muy agresivo hacia el tema social, porque ya durante 2 años ha sufrido una presión fiscal importante y creemos que ya es el tiempo de esa cosecha, entre comillas, en los cuales ya los ciudadanos puedan ver que eso, por ejemplo, los servicios públicos ya den sus resultados. Eso sin tomar en cuenta lo que ha pasado con la seguridad energética. Ya, ahí sí nos empantanamos en esta conversación. ¿Qué tal la respuesta que da el gobierno? Y para los oyentes, luego vamos a leer, a dar lectura a este comunicado ya de la primera reunión que tiene el Comité Nacional de Salud. ¿Qué tal esa respuesta? Bueno, el presidente de la República me parece que con su gabinete no ha tenido la mayor efectividad para poder reaccionar ante una crisis que hoy nosotros creemos que es la más importante en opinión pública que está teniendo el presidente, sobre todo porque no hay una respuesta contundente en cuanto, por ejemplo, a una posible declaratoria de emergencia, ya a tomar medidas que realmente puedan poner un paño de agua fría y de solucionar en algún problema que creo que la opinión pública no tiene que olvidarse. Todo lo que viven esas personas que van a los hospitales públicos, lo que les dicen, lo que pueden experimentar, el estado de los hospitales, me parece que es algo de sensibilidad humana, ni siquiera es un tema de análisis político, que creemos que el gobierno tiene que hacerlo para que pueda conservar ese buen capital político que tiene. Rodrigo, ¿usted entiende la comunicación del gobierno? La estrategia del gobierno, deje nada más que complemento la pregunta, no lo quiero, no, jamás nunca para ofender, sino para reflexionar sobre esa expresión que acompaña mucho en
en exposiciones del gobierno, pero también de algunos representantes de su gabinete, cuando dicen no comprenden nuestra política, no comprenden nuestra forma de comunicación. O sea, ni siquiera se la ven venir. Bueno, yo le voy a dar una respuesta en 3 ejes. Primero, cuando yo escribía un artículo que me pidió CNN en español para hacer un análisis de lo que pasaba en el Ecuador cuando el presidente iba a ser elegido o podía ser elegido, yo decía que vamos a elegir en primera instancia un presidente sin tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Un presidente que no tenía mucha experiencia política y un presidente que no tenía realmente los meses necesarios en un primer mandato para abordar los problemas del país. Segundo, el presidente Daniel Noboa ha pasado por un periodo de doble aprendizaje. Primero, para gobernar y escoger su equipo de trabajo, y segundo, para poder comunicar con efectividad. La comunicación que él tuvo en la campaña política fue muy distinta a la que ya, una vez que es gobierno, la podía ejecutar. Y vimos ahí que hubo muchísimas fallas y hasta ahora siguen existiendo temas por mejorar, pero sin embargo creemos que el presidente ya ha logrado estabilizar una estrategia que muchas veces no puede sonar tan coherente, pero que creo que sí le está sirviendo para generar por lo menos percepciones, quizá no tanto realidades, porque las personas cuando van y acuden al Estado por servicios se topan con otra realidad, y por eso nosotros creemos que ese cheque en blanco que le ha dado la mayoría de la ciudadanía tiene fecha de caducidad. Rodrigo, estamos en tiempos políticos de seguir usando la frase la culpa es de la vaca, y digo de la vaca para que nadie se me sienta incómodo. ¿Todavía el gobierno tiene chance para poder utilizar eso? Bueno, el gobierno y todos los gobiernos luego del 2017 han utilizado 2 tipos de justificaciones. Primero, vamos a poner la casa en orden, y segundo, todo es culpa del correísmo. Entonces yo creo que eso también tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo? El correísmo se acabó hace 8 años y nosotros creemos que esto no tendrá más de unos 12 meses de vigencia. A partir de ahora, recordemos sí, que ahora el 23 de noviembre el presidente cumple 2 años. Así es. Claro, ya es un periodo que nosotros consideramos que tampoco es corto, tampoco es muy largo, pero ya creemos que es el tiempo en el cual el presidente ha tenido varios logros importantes, que ha sido una lucha decidida contra la narcodelincuencia. Sin embargo, los indicadores de seguridad van en un récord de muertes violentas, pero se está haciendo gestión. Segundo, está estabilizando la economía del país. Hay un crecimiento económico que ya nos ha indicado el Banco Mundial, que supera los tres puntos, digamos el Banco Central del Ecuador, que supera los 3 puntos, pero creemos que hay una deuda muy fuerte aún en el aspecto social, que es lo que nosotros llamamos la atención para que el gobierno pueda girar con mucha fuerza hacia ese sector que sí necesita un impulso. Sí, sobre las cifras es el año 2023 se llegan a 4.000, un poco más. En el año 2024 mejora, luego de los varios estados de excepción llegan algo 3.000 y algo. Pues ahora estamos cerca de los 5.000. Es un crecimiento. En el primer semestre, claro. Sí, o sea, es una barbaridad. Es grave, vemos que hay muchos esfuerzos, pero no hay resultados. Ayer veía una nota en un canal de televisión que se ha incrementado en un 40% los secuestros y extorsiones, especialmente en Guayaquil. Entonces, ese tipo de resultados, es decir, ese encuentro de la ciudadanía con el Ecuador real versus el Ecuador de las noticias, del círculo rojo, y versus el Ecuador de la comunicación del gobierno, creemos que tiene que tener un mayor empate, solo en beneficio de la gobernabilidad y la paz social y el desarrollo del país. Sin querer quitarle mérito al gobierno, yo tengo una tesis, y no se incomoden, por favor, que no es que sea tan buena la estrategia y la comunicación, sino que la oposición es bastante mala. Un ejemplo: una oposición que hoy está concentrada en la Corte Constitucional, aterrizando un concepto de democracia cuando la gente no tiene que comer, no tiene salud, no tiene educación, te están violentando todos tus derechos, pues no hay clic. No están hablando de eso. Así es, y por eso es que usted coincide con lo que acaba de decir, con lo que nosotros sostenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros creemos que un gobierno eficiente es aquel gobierno que le ayuda a la ciudadanía a mejorar su calidad de vida. Y le voy a dar una cifra que quizá parece alarmante. Si nosotros revisamos las cifras del Latino Barómetro del año 2024, vemos que en Ecuador se ha incrementado en 3 puntos la percepción del número de personas que dicen que quisiera un gobierno de facto o de dictadura, con tal que
solucione sus principales problemas. Pasamos del 18 al 21%, lo cual quiere decir que la credibilidad de nuestra democracia se juega sus momentos más difíciles y oscuros. Por tanto, esa necesidad de que el gobierno pueda trabajar muy fuerte en el ámbito social, que es el que realmente le mejora la calidad de vida a la ciudadanía. ¿No estamos viviendo de cucos? No vivimos de cucos de Pedrito el Lobo, porque de esta historia la vengo escuchando muchísimo tiempo, de que la gente estaría perfecta, quiere una dictadura, quiere mano dura, quiere que sea muy estricto, pero al final no pasa. Al final no hay una organización, digamos, que nos lleve a eso. Eso uno. Y lo otro son historias que, insisto, la gente no sé si le importa mucho lo que significa la palabra democracia cuando tienes otras urgencias. Por eso, y eso es lo que quiere decir justamente esta encuesta. Dice que no le importa que si hay democracia o no, con tal de que haya un trabajo efectivo del gobierno, y yo creo que no vivimos de cucos porque hay 3 elementos que son fácticos. Lo primero que tenemos que decir, la inestabilidad que vivió el país luego del retorno a la democracia, que hemos tenido hasta periodos de 11 presidentes en 10 años. Luego, lo que ha pasado cada uno de los gobiernos que le sucedieron al presidente Correa, Guillermo Lasso, o Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que también vivieron ya prácticamente escenarios muy fuertes con la CONAIE, que estaban rumbo a desestabilizar la misma democracia, tanto que en el último momento, en el último tramo del gobierno del presidente Guillermo Lasso, hubo que acudir a una figura que no se había acudido, acudido, que la muerte cruzada. Es decir, vivimos en un país altamente volátil y más bien de poca estabilidad democrática. Y de poca coherencia. Planteo, el otro día conversaba con un amigo y los dos llegábamos a este punto sin poder explicarlo. Tú decías, ¿por qué tú puedes quejarte del autoritarismo de uno o del camino que está tomando? Me refería al gobierno de Correa. ¿Y por qué podías permitirle al otro hacer lo mismo, pero no llamarlo de la manera que lo llamabas al correísmo? Que aquí hay una discusión si se parecen o no se parecen. Entonces yo no supe cómo explicarle, yo no podía decirle, y a mí lo único que se me venía a la cabeza es decirle, falta un poco de coherencia, y creo que el odiar a alguien nos impide ser objetivos. Lo que está mal, siempre estuvo mal, no importa quién lo haga. Sí, y nosotros en ese aspecto creemos que podemos aportar con algo que es clave. Me parece que si el gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro o lo que sea, no es efectivo en cuanto al mejoramiento de calidad de la calidad de vida de la gente, esto tiene que decirse, porque nosotros como analistas nuestro rol es poder dar una opinión de lo que creemos que hay que mejorar en el gobierno. Reconocemos también situaciones que están muy bien, pero me parece a mí que sea de derecha o de izquierda, al final los resultados son los mismos. Y la gente tiene que saber, y la gente que nos escucha muy amablemente sabe que vivimos un país en emergencia, en donde todos los indicadores sociales tienen registros muy negativos, en el cual el empleo está estancado durante más de 10 años, en el cual la pobreza en la ruralidad está llegando al 70%, sumada a la pobreza extrema más la pobreza por ingresos. Es decir, somos un país realmente en emergencia. Somos un país que le falta recursos y obviamente tenemos que levantar esa voz para exhortarle de manera democrática al gobierno que dé ese giro hacia lo social. Creo que la gente se lo merece. Las personas ya han aportado con puntos en el IVA, se han retirado los subsidios a todo tipo de gasolinas, se están apretando a las empresas para que también puedan tributar de manera más efectiva, se acaba de poner un impuesto a las utilidades y los dividendos. Es decir, ha existido todavía hay endeudamiento internacional agresivo, es decir, la ciudadanía ha aportado mucho. Ahora faltaría que el gobierno nos diga cuánto ha recaudado, qué es lo que ha hecho con ese dinero y cómo va a ser para mejorar la situación y la calidad de vida de los ciudadanos, tanto en el aspecto social como el de seguridad. Rodrigo, he pedido tiempo extra, me lo han negado, así que tengo que decirle gracias. Y quedar en otra. Un abrazo y muy interesante la entrevista, gracias. A usted, porque está para eso. Gracias a usted por hacer esta entrevista interesante y compartirla con todos los oyentes de RTP. Rodrigo Jordán, sobre el capital político, arriesgarlo, sí o no, cuándo amerita, lo conversamos aquí. 11:31, pausa, respire Gerardo, estoy cumplida hoy día. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación.
Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Sí, somos buena compañía. Y ya viene también nuestra entrevista para cumplir con ustedes. Deje que veo 11:37. Ayer íbamos a seguir hablando de la salud mientras exista esa brecha tan amplia entre quienes necesitan ser atendidos y quienes no lo pueden hacer. Alguien dirá que de repente se exagera, pero para mí la estadística es válida. ¿Qué posibilidades hay de que a una sola persona que no trabaja en el sistema de salud le lleguen quejas, pedidos, preocupación de que no pueden ser atendidos en el Seguro Social? Y yo tengo 2 ejemplos. Son 3 personas, 2, y fue en este año, 2 no forman parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, que deben atenderse a través del Ministerio de Salud Pública. Esas 2 personas tuvieron que comprar todo para ser atendidas, todo, incluyendo hasta la gasa, la alimentación también incluida. Y esta otra persona del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene un problema con su vesícula, no puede ser atendida porque no hay anestesia. Son 2 sectores diferentes, con presupuestos diferentes, con relación de dependencia, el uno sí directamente desde el gobierno central y el otro con independencia por los aportes que damos, independencia entre comillas, y que sí tienen los mismos problemas, no pueden ser atendidos. La respuesta del gobierno el día de ayer fue crear este comité. Hoy fue una reunión, he tomado la información de la defensa, pero viene con documentación del gobierno nacional, una convocatoria del Comité Nacional de Salud Pública. Estuvo la vicepresidenta María José Pinto, la secretaria general de la Administración, Cintia Gelibert, José Julio Neira, quien es secretario general de Integridad Pública, Sarilla Belén Moya, ministra de Economía, Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Diana Ramírez, secretaria nacional de Planificación, Daniel Sánchez, quien es parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control, también Paola Aguirre, que es directora ejecutiva de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios Públicos. O sea, esta es la primera parte del documento. Con un cordial saludo, como es de conocimiento público, mediante decreto número 108 de fecha 19 de agosto del 2025, he sido designado por el señor presidente constitucional de la República, Daniel Noboa Sin, crear este Comité de Salud Pública como un órgano de coordinación gubernamental cuya finalidad es garantizar el acceso oportuno y seguro. La reunión se dio hoy a las 8:30 en el Hospital Eugenio Espejo, en la sala del Auditorio Patrimonial. Y dentro de la agenda que se trató, yo solamente voy a leer el titular, no he tenido resumen sobre cómo se abordaron, fue la compra de medicamentos y logística, el sistema tecnológico de salud, el modelo provincial y zonas que van a priorizarse, y también al respecto de talento humano. Ofrezco buscar resúmenes de estos enunciados o titulares, cómo fueron desagregados ya con planificación y con objetivos. 11:40, Ecuador le ha ido muy bien durante varios años cuando hablamos del cacao. Ayer tenía ya las cifras, los datos, y nos acompaña Merlin Casanova Lora, ella es directora ejecutiva de ANE Cacao, para conversarnos sobre la realidad del sector y también sobre tremendo reto que tienen para cumplir. Bienvenida, muy buenos días. Yo me voy a mover un poquito, Gerardo. Ahí no le molesta a la cámara, ¿cierto? Ahí estoy bien, para poder ver al entrevistado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. A usted por acompañarnos. Yo digo que va muy bien porque 161% de crecimiento, pues uno dice, hemos trabajado duro y ahí están los resultados. Primero, ¿es solamente producto de una demanda o se mejora también la oferta?
Son dos temas separados. Uno es el tema del precio, que es un tema que ha venido ya desde el año pasado, que se ha duplicado, se ha triplicado el precio por temas de que ha habido problemas en los principales países productores, que en este caso es Ghana y Costa de Marfil. Ellos han tenido baja producción, han tenido problemas climáticos y esto genera la especulación en el tema de los precios y por ende, obviamente, el duplicarse, triplicarse precios ha generado que genere obviamente más ingresos para nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo que se ha venido realizando muchos años atrás, porque es fruto de eso, tanto productores, exportadores en esta inversión, ha generado que cada año, porque cada año hemos venido incrementando un 5, 7, 10% y este año incluso un 30% en producción. Entonces es doble, digamos. Sí, porque uno dice está el factor externo, pero a veces el factor externo no estamos listos pues para poder cubrir la demanda. Y le ha pasado al Ecuador con muchos productos que de repente, o al mundo, que dice, oye, hay un déficit, pero nadie está preparado para cubrir ese mercado. Ecuador lo estuvo. Así es, está preparado y es más, nosotros actualmente somos el tercer productor y exportador mundialmente. Sin embargo, por ese déficit que tiene Ghana, es posible que el próximo año, o quizás un poco más, lleguemos a ser el segundo productor y exportador de cacao. Entonces uno tiene, bueno, yo me alegro por Ecuador, ¿no? Qué pena por los mercados que se van perdiendo. Yo también revisaba y le decía porque es un sector que va a tener puede ser un éxito si lo hacen bien, pero no hay duda de que esto es una demanda ya a nivel internacional. La comunidad europea está interesada en saber no solamente la calidad del producto, sino de todo el proceso que se cumple antes de eso. Y palabras más, usted ya lo va a profundizar, ellos no van a comprar un producto que se haya sembrado en una zona que haya sido deforestada ilegalmente. Correcto. ¿Cómo avanza Ecuador? Han pedido más tiempo. ¿Por qué? Solo Ecuador no ha pedido más tiempo, todos los países han pedido más tiempo, porque es un tema que más que demostrar, porque a la hora de la hora Ecuador es un productor que sí es sostenible y no podemos decir un cero de no deforestación porque eso no existe, ni siquiera en estadísticas, sino tiene muy poca deforestación en comparación con otros países y tiene mucho más control tanto en temas legales, por los temas ambientales, el ministerio, temas porque... El tema de no deforestación o la regulación de la Unión Europea no solo incluye eso, incluye también temas de legalidad, del control del trabajo infantil. Y trazabilidad y todo. Es amplio, no solamente es no metales a árboles. Exactamente. ¿Qué es una tala ilegal? O sea, que estés haciendo... ¿Y qué? O cualquiera. Cualquiera, o sea, en este caso los productos que van a ser controlados es cacao, café y palma, sí. Correcto. Entonces, ellos tienes que comprobar mediante un satélite y ver que realmente en ese lugar tú no estés sembrando en un lugar que es, digamos, que está prohibido sembrar ahí o que hayas talado para volver a sembrar. Y esa información la tienen que enviar previa a la exportación o importación, dependiendo de dónde esté ubicado. Sí, todo eso ha sido, y eso es un poco lo que te iba a explicar. Ellos exigen ciertos temas, pero muchas veces la Unión Europea tampoco tenía claro cómo iba a controlar. Cuando antes, después. Así es. Lo hago de forma individual. ¿Ellos tienen un departamento especial para esto? Todavía no. Okay. O sea que todos necesitamos tiempo. Así es. Por eso mismo es que no solo pidieron los países que se atrasara, sino que ellos también tienen que ordenarse casa adentro cómo lo van a hacer. Claro. Por el momento lo que se ha establecido es que hay esta regulación, te dan las normas de lo que deberías tener y cómo deberías tenerlo, pero no exacto también, y con eso cada país se va organizando internamente. Por eso es que como Ecuador, y lo que exigimos como sector privado es que nosotros seamos proactivos siempre, no digamos, mira, nosotros tenemos la casa ordenada, nosotros de esta manera comprobamos que no hay deforestación, de esta manera comprobamos que no hay trabajo infantil y te garantizamos esto. Entonces tener eso y decirles, como país te vamos a demostrar que no incurrimos en ningún incumplimiento con esto. Para que ellos puedan corroborar eso, digamos, bueno, ya me siento tranquila porque ellos sí tienen esto. La contaminación, de todo el proceso, ya sé que hasta respirar contamina, pero todo este proceso en relación al cacao, ¿qué fases son contaminantes? Más que todo, el cacao en sí, si tú lo ves y se analiza, generalmente no soy ambientalista ni mucho menos, pero en general siempre se dice, y de los análisis es un producto bastante noble que contamina en lo menor posible en comparación con otros productos. Sin embargo, como tú lo dices y lo mencionas, siempre va a haber algo. Siempre hay un efecto. Así es. Y lo que se trata ahí, justamente con esta regulación, es más que todo que no estés sembrando en un lugar, lo que te mencionaba, ¿no? Que no estés sembrando en un lugar que hayas tenido que talar árboles de otro tipo para sembrar, ¿no? Lo que pasa muchas veces en el Ecuador,
sí puede pasar en algún momento porque dices, quiero sembrar esto, ahora me tírame abajo esta Sí, historia. sí. Pasa mucho en Esmeraldas. De hecho, la gran deforestación viene acompañada también. Primero que la gente dijo, quiero vender, quiero comer, y la madera, y se comieron bosques Pero enteros como con todo eso. pasa mucho por el desconocimiento. Sí. Entonces eso es un poco lo que como en el cacao tratamos de hacer a través de nuestros exportadores que trabajan con productores, tener estas capacitaciones de explicarles el tema de la sostenibilidad, de la importancia ambiental, para que entiendan que no es simplemente porque uno se los impone o porque no tienes que hacerlo, sino porque hay un motivo más allá, ¿no? Claro, yo le preguntaba, me queda claro lo que es la deforestación ilegal, evidentemente sin permiso, pero talar, ¿qué? Cualquier cosa. Sí, porque de repente este árbol que está acá, mira, no da frutos, mira, no tiene ningún, entre comillas, aporte fundamental a la naturaleza. ¿Ellos tienen algún registro de que sí, que no? El Ministerio de Ambiente lo tiene establecido y en base a eso tú tienes que ir ver ciertas normativas en base a si puedes o no puedes, ¿no? Incluso ellos tienen la data de dónde hay deforestación, de si tú te pones ahí y vas a sembrar, estás deforestando, ¿sí me explico? Okay. Entonces, ese es un tema que justamente es lo que queremos, ¿no? Que haya ese trabajo conjunto privado, público, para poder demostrar internacionalmente que estamos cumpliendo o no cumpliendo. Y ustedes van a depender mucho de todo el aparataje estatal, porque ellos van a tener que darle fe a la Comunidad Europea de que en efecto no han talado, de que en efecto no están utilizando mano de obra que no deben. ¿Cuál departamento debería aquí en el Ecuador encargarse de eso? Son varios, porque como te digo, son 3 fases, ¿no? Entonces estamos trabajando con comités interinstitucionales del gobierno, con Ministerio de Trabajo, SRI, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, Ministerio de Ambiente, para definir todos estos puntos, cómo los vamos a ir cumpliendo, cómo se están cumpliendo ya, porque el sector privado ya viene haciendo su trabajo, ¿no? Pero sí, hay que hacer ese como match. Que inspecciones, digamos. Hay que hacer ese match y trabajar en conjunto. Porque mi preocupación, recuerdo en su momento se quería levantar un censo sobre cuáles eran las plantaciones de banano, pero eso estaba más relacionado con seguridad y el uso de estas... las llegadas de avionetas que tenían y estábamos... Quiero saber cómo está en esa cuestión. El campo tiene un comportamiento diferente, un poquitito nada más a la ciudad, y me refería al trabajo infantil. Hay una negativa al trabajo infantil porque nuestro campo es otra historia, es el trabajo también del niño que no familiar. Resulta de una explotación, sino de una contribución familiar y no, o sea, es lo que es. No quiero decir que el niño tenga que estar ahí cargando bulto toda su vida, pero es parte de la aportación y quienes han vivido eso me entienden, quienes trabajan en el campo lo saben, que es no solo contribución sino aprendizaje también. Correcto. ¿Cómo hacen ustedes en esa dualidad? Justamente hace algunos años sí era complicado porque venían los auditores, entonces veían a niños y podían ¿Cómo decir, así? exacto, están trabajando, hay trabajo infantil. Entonces se ha venido explicando y ya se entiende que hay un trabajo familiar, que es una unidad familiar y que no es un trabajo infantil. Y eso ya lo consideran en la Unión Europea, ya lo entienden los países internacionales, pero justamente... Tiene sus reservas, me imagino, así ¿no? es, pero sí eso tiene que también sustentarlo el país. Por eso siempre digo hay que trabajar como gobierno y privado, porque nosotros lo entendemos, los productores lo entienden y lo saben, pero el sector público, el gobierno es el que tiene que demostrar efectivamente en el Ecuador por su manera, por lo rico que es el suelo, hay un trabajo familiar. Y sí. no es una explotación. Que a veces sí es abusivo, que a veces sí es explotación, pero no en la mayoría de los Así casos. es, no en la mayoría de los casos. Y pasa, incluso usted lo ve acá en los mercados también, en los corredores comerciales también se encuentra mucho con eso. Y sin ir tan lejos, a veces en un restaurante está trabajando la familia, es parte de nuestra realidad. No se espanten, por favor, es parte de la realidad. Insisto, el trabajo es una cosa, la explotación es otra. Correcto. No sé si la meto en Honduras con lo que le voy a decir, pero y si no usted me dice paso. Tranquila, no tengo miedo a decir que no sé. La Comunidad Europea en esta cantidad de exigencias que hace para que ustedes puedan tener este sello y cumplir con este pacto verde, ¿cómo ven la jornada por horas laboral? La jornada por horas laborales. Ese es un tema que no lo están llevando dentro de la regulación. Si bien sí se lo maneja en otro comité que es más
hay otro, no recuerdo el nombre en este momento, pero sí hay conversaciones que se mantienen para explicar estos temas. Entonces siempre va a haber, incluso en el Ecuador mismo, tú sabes que hay los que están a favor, los que están en contra. Entonces viene esa explicación ahí al tema de la Unión Europea, pero no hay nada. No hay nada definido que pudiera el día de mañana. Al menos hasta lo que yo sé. Ustedes, Anecacao, de todas las exigencias que tienen, ustedes dicen estamos avanzados en ¿cuánto? ¿En qué porcentaje? Yo te podría decir que creo, pero no tenemos una data exacta, creo que estamos avanzados en el tema del cumplimiento, quizás en un 60%, pero el porcentaje que falta es un porcentaje que esperamos cumplirlos justo ahora en octubre, porque es un porcentaje que tenemos que cubrirlos para estar registrados dentro del sistema guía nacional, que es el sistema que maneja agrocalidad. ¿El sistema? Nacional, el sistema guía. Guía, ok. Sí. Depende entonces del sector Sí, público. Lo que pasa es que ellos ya tienen este sistema, pero para ingresar un productor se toma como 5 horas, si no es más. Entonces es lo que hemos venido pidiendo, que por favor ya lo tienen actualizado. Ajá. Y ya supuestamente ahora vamos a hacer las prácticas, los pilotos. Me llama y me cuenta. Para hacer el ingreso masivo de estos productores, porque son más de... ¿Cuántos son? En total son más de 170,000 productores. Que a todos se les ocurre a la misma hora eso. Imagínate, entonces eso es lo que ya lo hablamos hace tiempo cuando salió esta regulación, que necesitamos un sistema más eficiente, que se pueda ingresar masivamente. Entonces ellos ya trabajaron en eso y vamos a trabajar en los pilotos ahora, para que puedas hacer una tabla de Excel y suban nada más. Obvio, no quiero ser pájaro de mal agüero, yo quiero que le vaya muy bien a todos los que han invertido y han creído en el producto nacional. Pero a veces nos confiamos mucho en los factores externos, que le vaya mal al otro porque me vaya bien a mí. No se está creando de repente una sobreproducción que luego, si se recuperan esos países, ya no va a funcionar, o se está invirtiendo mucho un capital que, si le va bien al otro país y se recupera, eso se nos viene abajo. Pienso que hemos hecho un trabajo sostenible y correcto de lo que se ve hasta ahora, que se ha podido mantener, que hay familias contentas, que los productores están contentos ahora con sus precios, que puedes trabajar correctamente. Y eso es algo justamente que como Anecacao y como sector estamos trabajando, ¿no? En establecer estas prioridades y definir estos riesgos que podrían existir, porque el riesgo no es solo el precio, también es el riesgo que tú mencionas, también hay otros riesgos que pueden salir, y tratar de trabajar proactivamente justamente en el sector, ¿no? Porque hasta ahora ha sido un sector que si lo ves, y yo siempre digo, es un sector que no reclama mucho, que no está, y que simplemente ha venido creciendo silenciosamente y bien. ¿Cuánto es el peso que tienen hoy sobre la economía ecuatoriana ustedes? Nosotros el año pasado exportamos 471,000 toneladas, 3.800 millones de dólares. ¿Y eso se traduce en familias, empleo? En 400,000 actores directos e indirectos que se benefician del sector. Ok. Quiero agradecerle mucho por haber estado acá con nosotros. Nos volvemos a encontrar para ver si esas actualizaciones sirven. ¿Cuándo se cumple el plazo? Porque habían pedido un año. Hasta diciembre de este año. O sea que con las justitas. Sí. Ok, vamos a ver si con las justitas llegan. Con fe que salimos. Con fe que el cacao gana. Sí. Y de trabajo, definitivamente. Agradecerle a Merlin Casanova Valor, directora ejecutiva de Anecacao, por haber estado acá con nosotros, haciéndole el seguimiento a lo que sin lugar a dudas ha sido un boom. No sabía la cifra exacta de cuántas personas están relacionadas, y eso le hace bien a este país, sobre todo que necesita fuente de trabajo, y más cuando se desarrolla en la agricultura. Así es, muchísimas gracias. Aquí estamos para compartir con ustedes. Bueno, nos despedimos, 11:54 minutos, que tengan un buen día. Mañana tengo casa llena de nuevo, estará el señor Andrés Merino, la señora Doménica Tabaqui también nos acompañará. Los abrazo fuerte, viene Futuro en Acción. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.